en doble sentido. Venga tu reino aquí y ahora para mi vida y venga tu reino para la humanidad. Es decir, que tu reino venga muy pronto por todos nosotros. Tiene doble sentido, un sentido en el presente, en el aquí y en el ahora, y un sentido escatológico, en el mañana, en el futuro, ¿cierto? Venga tu reino. Pero esta mañana en esa serie que la pastora ya inició hace 2 domingos, he traído un mensaje que he titulado Autoridad Real. Así se titula, Autoridad Real. Y también, como el título de la serie, tiene doble sentido hablar de autoridad real, ¿cierto? Tiene doble sentido porque cuando habla de real, está hablando de la realeza, de los reyes, ¿cierto? Está hablando de esa autoridad que tiene un rey sobre una nación, sobre un pueblo, sobre un territorio en específico. Pero cuando dice real, también está hablando de que esa autoridad sea una realidad, ¿cierto? Por eso dice de autoridad real precisamente. Y bueno, para hablar de autoridad tenemos que mencionar varias cosas a manera de introducción. Hoy en día, una de las crisis familiares que tenemos en medio precisamente de la sociedad, en medio de las familias, es que se ha perdido la autoridad, ¿cierto? Hoy se dice que los pájaros le tiran a las escopetas. Hoy tenemos hijos regañando a sus papás en el mejor de los casos, porque en el peor gritándoles, ¿cierto? Siendo mal educados, levantándole la voz, manoteando, ¿cierto? De manera grotesca, burlesca y también grosera. Así que tenemos una crisis de autoridad en las familias, en los hogares. Hoy, no solamente en los hogares, eso pasa por todas las instituciones. Eso incluye, por ejemplo, los colegios, la parte escolar, ¿cierto? Tenemos estudiantes supremamente groseros donde no se han puesto los límites, no se han establecido los límites, y por eso entonces se pasa a otro nivel. Y claro, hablando hoy del Día del Padre, pues tenemos eso, ¿cierto? Que el papá no puede decir nada porque donde el papá diga algo, pues va a ser de pronto linchado por su hijo, o en el peor de los casos, su pareja, su esposa, la madre, va a contradecir lo que el papá dijo en casa, ¿cierto? Así que la crisis de autoridad está a todo nivel, pasa por todas las instituciones, atraviesa la sociedad, y en ese sentido, pues tenemos una crisis bastante fuerte. Ahora, la iglesia, los hijos de Dios, también están atravesando ese tipo de crisis. Por eso el título, ¿cierto? Autoridad real, porque se nos ha olvidado que se nos ha conferido una autoridad de parte de Dios. Y para muchos de nosotros ya es normal y lo tenemos muy claro de que Jesús es rey y que tiene autoridad. Eso es claro para nosotros. Lo que no está tan claro es que ese rey nos ha dado esa autoridad a nosotros. Es decir, Jesús como Rey de Reyes ha compartido esa autoridad con cada uno de nosotros. Y eso es una realidad asombrosa que no llegamos a imaginar. Ahora, no nos quedamos solamente allí. Hay una palabra similar a la autoridad que no nos gusta y es el autoritarismo, ¿cierto? Es una palabra desagradable, es una palabra que no nos gusta, pero la Biblia no nos habla o no está a favor del autoritarismo, nos habla de la autoridad y nos dice que nosotros debemos caminar bajo autoridad, estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Y allí es cuando también nos metemos en algunos problemas, porque a algunos les gusta ejercer autoridad, pero no caminar bajo autoridad. Y eso a todo nivel otra vez. Estamos hablando de, por ejemplo, una pareja de esposos, ¿cierto?
La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. No significa que la esposa sea una súbdita, ¿cierto? No es una esclava, no significa eso. Pero sí significa que hay unos rangos y que el hombre es autoridad. Ahora, no vayan a responder eso porque nos metemos todos en problemas, pero ¿cuántas mujeres les gusta caminar bajo autoridad? No, tranquilas que se puso tenso el sermón. Ay, Señor, no habrá ni una en esta iglesia. Bueno, ahí empieza a interceder por esta iglesia para que no la destruya, ¿cierto? Bueno, ahí, así como Abraham. Precisamente hablando de los órdenes, ¿cierto? También hablando del mundo del empleo, de las empresas, de las organizaciones. No, es que ese jefe, no, es que mire, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque a mí me parece, yo llevo muchos años aquí, así que yo camino solito. Pero ese fenómeno se ha trasladado a la iglesia también. Tenemos líderes que a veces les cuesta caminar bajo autoridad, ¿cierto? Y entonces dice, sí, pero pues mis pastores me entienden, yo voy caminando así. Se me ocurrió esta gran ideota, entonces voy a ejecutarla, pero tus pastores saben. Ah, no, pues yo les cuento después como una sorpresa. No, hay que caminar bajo autoridad, porque el que camina bajo autoridad ejerce autoridad. Es decir, tiene la implicación de ejercer autoridad a todo nivel, no tiene ese problema. Y usted lo va a ver en la práctica, cuando usted ha caminado bajo autoridad, puede aplicarla de manera más sencilla y los demás se van a sujetar. Ahora, pero si lo trasladamos a un nivel más personal, más de nosotros, ¿qué de esa autoridad espiritual que el Señor nos confirió a cada uno de nosotros? Esa autoridad que tiene que ver con las problemáticas que usted y yo vivimos todos los días. Y que la última herramienta, el último recurso que nosotros tratamos de tomar es lo espiritual. Se nos ha olvidado que somos hijos del Rey, que el Rey nos confirió esa autoridad. Entonces cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier escasez, cualquier situación, la ejercemos como si no tuviéramos autoridad sobre esa circunstancia, sino como si fuéramos unos simples extraños frente a la situación. Y claro, es que no tenemos entendimiento sobre lo que es autoridad. Podemos hablar de las autoridades civiles esta mañana. Últimamente, no sé si ustedes lo han visto, por la calle 28, creo que es con 26, entrando a la galería, hay un señor que se coloca un chaleco, pita y da paso, ¿cierto?, a uno de las calles y otro de la carrera, porque es una intersección muy transitada, pero él no es guarda de tránsito. Aunque algunos le hacen caso, otros pasan derecho, pero en el caso de hacer, o en el momento de hacer un parte, pues él no tiene la autoridad para hacer o ejercer esa sanción, porque no es nombrado guarda de tránsito. Y muchos a veces en el ámbito espiritual somos como ese señor, que nos colocamos, voy a decirlo así con todo respeto, el disfraz de guarda, ¿cierto? Nos colocamos la capuchita, nos ponemos el pito, pero nadie entonces nos ha entregado esa autoridad. Y entonces la ejercemos precisamente a medias. Y debo decir lo siguiente: hay una diferencia entre poder y autoridad, porque a veces confundimos, ¿cierto? Pensamos que es lo mismo poder y autoridad, y por supuesto que no es lo mismo. La diferencia entre autoridad y poder es que el poder tiene que ver con la fuerza y la autoridad tiene que ver con el derecho legal. Cuando hablamos del reino, tenemos que hablar de legalidades. Y eso lo vamos a estar explicando. Ojalá usted entienda estas verdades, ojalá yo sepa explicarlas, porque estamos metiéndonos en aguas profundas, ¿cierto? Pero aquí hay dos palabras diferentes traducidas como poder. Y la primera es la palabra exousia, que significa autoridad. Eso ya lo hemos explicado en algún momento. No, sigamos en la que estamos allí. Fuerza, poder. Tiene que ver, algunos lo traducen como fuerza bruta, pero aquí estamos hablando, ¿cierto?, de autoridad, porque dice la Biblia, Jesús dio a sus discípulos autoridad, y autoridad significa tener el derecho legítimo, oficial.
Es decir, es un derecho que legalmente se nos ha conferido a todos nosotros de parte de Dios. Y miren lo siguiente, por allá en 1940, 3 físicos se reunieron para tratar de dividir el átomo. Es decir, 1940 empieza la era atómica. Y trataron incluso de dividirlo en 6 millones de partes. Por eso es que hoy conocemos la bomba atómica. Y eso es un poder, todos conocemos, ¿cierto? El poder destructivo en este caso, hablando de poder, ojo, de fuerza, de una bomba atómica. Yo esta mañana vengo a hablarle de un poder mayor a la bomba atómica, de un poder que sobrepasa eso. Y es la autoridad, el derecho que tenemos de parte de Dios. Así que mi oración esta mañana es que usted y yo podamos descubrir en cada uno de nosotros ese poder, más que poder, esa autoridad que Dios nos dio, para de pronto pararnos en la brecha y decir, bueno, esta situación, este problema, yo tengo la autoridad de resolverlo. Esta escasez, yo tengo la autoridad pero es que hemos perdido, ¿cierto? Hoy hablando de la familia, uno ve a unos padres como con cara de regañados. Yo no sé si los ha visto. Usted va al parque y los mira así, y el niñito regañándole, diciéndole cosas. Y uno dice, bueno, pero hemos invertido los roles. Así que yo quiero orar en ese sentido. Señor, esta mañana queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Queremos ser entendidos por lo que tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Es tu Espíritu Santo el que va, Señor, a inquietar nuestros corazones. Permítenos ser sensibles a Él. Permítenos, Señor, entender lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y, Señor, no queremos que esta autoridad que tú nos diste sea una vez más robada por el enemigo, sustraída. Queremos ejercerlo en legalidad, sabiendo que tú eres Rey de Reyes y nos has hecho a nosotros reyes y sacerdotes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle ese aplauso al Señor esta mañana. Hablar en este contexto de autoridad real a veces es un poquito complejo, porque los reyes los hemos visto en películas, en historia universal, nos hablan de la monarquía, de un reinado, pero nosotros no hemos vivido como tal bajo la autoridad de un rey. Ahora, usted puede decir esta mañana, pastor, pero yo no conozco ningún rey, digamos que esté en mi ciudad, que esté en mi país. Bueno, usted puede hacer un ejercicio muy sencillo. Si quiere conocer un rey hoy, mire al que está al lado y dígale, tienes una cara de rey o de reina, dígale, oh, es que no, tienes una cara, pero uy, se te nota el reinado, dígale, se te nota el reinado, de verdad que estás hecho un rey. Exacto. Por allá se ríen algunos, pero no, si tiene cara de rey, por supuesto. Así que eso hace realidad de lo que nos ha dicho la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que cuando somos redimidos somos hechos reyes y sacerdotes para Él. ¿Cuál es el problema? Que no vivimos como reyes y sacerdotes. A veces vivimos como mendigos, a veces vivimos como pordioseros espiritualmente hablando. Yo aquí no le estoy hablando todavía de la parte financiera, pero estoy hablando en ese rango de autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que Él otorga eso. Y quiero compartir, hablando acerca de la autoridad del reino, lo siguiente. Queremos leer la Biblia en Efesios 1 del 15 al 23. Allí usted lo encuentra en pantalla, ¿verdad? Me puede acompañar. Dice, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria, escuchen bien, la luz necesaria, para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la super eminente grandeza de su poder
para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Muy por encima, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Muy bien, ¿qué está diciendo Pablo a los efesios, a la iglesia en Éfeso? Le está diciendo, mire, me llena de gozo saber que son salvos, pero ahora mi oración, dice Pablo, es que Dios les abra los ojos. ¿A qué? No cualquier cosa. Les abra los ojos a la autoridad del reino que ya es de ustedes por medio de la salvación en el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo le está diciendo a la iglesia, están como cieguitos, porque andan como cualquier persona. No están andando como la autoridad que Dios le dio a ustedes. Entonces Pablo dice, y la pastora nos lo decía hace 8 días hablando de una oración apostólica por el apóstol Pablo, por supuesto, está diciendo, venga, mi oración hoy es que usted abra los ojos, no esté más vendado allí andando a ciegas, dando tumbos en el aire. Y hay cristianos e hijos de Dios que andan así, como si no tuvieran autoridad. Por supuesto, yo entiendo que hay situaciones que nos amilanan, ¿cierto? Hay situaciones que nos superan. Hay situaciones que de pronto lo que uno quisiera sería llorar, y al otro día llorar, y en la noche llorar. Pero así no se soluciona. Esa no es como se va a solucionar la problemática que estamos viviendo. Tampoco quejándonos, tampoco preguntándonos por qué. Eso no se va a solucionar así. Aquí hay una autoridad. Y quiero hablar entonces acerca precisamente de la autoridad del reino. Por lo menos 3 puntos importantes sobre la autoridad del reino que usted pueda tener en cuenta y que usted pueda esta mañana concluir, leer conmigo y entender de qué se trata. Miremos lo primero. Allí dice, esa autoridad del reino en primer lugar fue dada por gracia a Adán. Miremos lo que dice, yo lo voy a leer aquí porque usted no lo tiene de pronto en su Biblia, pero lo puede buscar. Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cierto? Hagamos al hombre. Lo que yo estoy diciendo esta mañana, o lo que la Biblia está diciendo, es que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén. Ahora usted me puede preguntar esta mañana, pastor, ¿por qué allí dice hagamos? Algunos responden eso como que, bueno, desde allí estaba hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros entendemos hoy por teología, ¿cierto? Y por exégesis y por hermenéutica, que el autor bíblico ni siquiera tenía el concepto de la Trinidad, así que es improbable, o muy improbable, que estuviera hablando de la Trinidad. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, lo que está diciendo, lo que está usando el autor, es una figura retórica o una figura literaria, que me van a entender, que se llama el plural majestático. Y el plural majestático está diciendo y me está significando que está hablando como los reyes hablan. ¿Cómo dicen los reyes? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, pero es el rey. Él no lo va a hacer. Él está ordenando. En ese orden de ideas, entonces lo que la Biblia está usando, el lenguaje que está hablando es de un rey. Un rey que ordena y un rey que gobierna. Pero va mucho más allá. Porque cuando Dios creó a Adán en el jardín del Edén, le hizo rey. ¿A quién? A Adán. ¿Por qué? Porque le dijo, sobre todo esto
tú vas a tener dominio. ¿Eso no es un rey? Es decir, vas a gobernar, vas a dominar, te vas a enseñorear de todo lo puesto en la tierra. Por eso lo último en ser creado es el ser humano. Es la joya de la corona de la creación. Pero antes de eso se crean los animales, se crea la luz, la noche, las tinieblas, el sol, se crean las plantas. Todo lo que conocemos como creación ha sido creado para que el hombre, el ser humano, tenga dominio, señorío sobre todo lo creado en ese momento. Así que por cuenta de Dios le fue entregado este dominio a Adán, pero por gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Es decir, no es que Adán se portó muy bien y Dios dijo, uy, le voy a entregar todo este señorío. No, eso no fue por eso. No es que hizo méritos. No, fue un regalo de parte de Dios decirle a Adán, Adán, por mi gracia te voy a dar todo esto. Tú puedes enseñorear todo esto, ¿cierto? Y esa fue la razón, precisamente, por la cual nosotros fuimos creados, para que nosotros tengamos dominio. Ahora, lo pone Adán en el centro de la creación, porque Adán representa el pináculo de la creación. Es lo último, ¿verdad? Significando la importancia de todo lo que tenía a su alrededor, la mayordomía que le dio. Y ahora le entrega la autoridad sobre todo. Usted está autorizado incluso para bautizar. Es decir, lo que nosotros llamamos bautizar, es decir, póngale nombre a los animalitos, póngale nombre a todo. Usted tiene esa autoridad. Sea innovador, sea creativo. Haga lo que yo le mandé a hacer. Tiene los recursos para hacerlo. Usted lo puse como rey, compórtese como un rey y tenga ese dominio sobre todo lo que yo le he puesto. Pero aunque le fue dada por gracia a Adán la autoridad del reino, mire lo segundo, fue legalmente perdida por Adán. Ahorita sí nos metemos un poquito en problemas, ¿cierto? Fue legalmente perdida. ¿Por qué legalmente perdida? Mire, lo que le fue entregado por gracia, Adán voluntariamente y legalmente entregó el dominio de todo. Porque al Adán y Eva pecar en el jardín del Edén, lo que hicieron fue decirle a Dios, primero le dieron la espalda a Dios. Y segundo, le dijeron, Dios, no queremos que tú estés en el trono de nuestra vida. Queremos que Satanás esté en el trono de nuestra vida. Queremos hacer caso a la voz de Satanás. Queremos hacer lo que Satanás nos dijo que hiciéramos, no lo que tú dijiste que hiciéramos. Así que legalmente Adán entrega el dominio, entrega la autoridad, entrega el señorío de todas las cosas. Significa eso para nosotros que cuando usted y yo hacemos más caso a la voz del enemigo, estamos perdiendo la autoridad real del cual él nos entregó. Le estamos diciendo por cuenta propia, voluntariamente, no me interesa la autoridad que Dios me dio y ahora la voy a entregar legal, porque nadie nos está obligando. Nadie nos obliga a pecar, ¿cierto? Y hay un versículo por allá en Efesios 2:1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Bueno, que ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero que ustedes están siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente que usted y yo seguimos? Porque a veces nos amoldamos muy fácil a este mundo. Y cuando yo digo amoldarnos al mundo, yo no estoy hablando de evangelicalismos, es decir, de ser religiosos. No, yo estoy hablando, o la Biblia está hablando de adaptar nuestra mente, ya lo decía la pastora muy bien hace 8 días, nuestra mentalidad al sistema del mundo.
Y el sistema del mundo, pues por supuesto es muy amplio, ¿cierto? Pero el sistema del mundo habla de que se aplaude al tramposo y al aventajado. Uy, usted tan avispado, usted es muy inteligente, hizo trampa, no, qué bueno. No, pues yo pagué una platica allí para que me ayudaran. Ese es el que se aplaude, ese es el que se alaba en esta sociedad. Pero el que hace las cosas legales, el que hace las cosas ordenadas, se le dice, uy, no, usted tiene que despertar, usted tiene que avisparse porque si no se lo comen. Eso hay que ser diferente. Es decir, eso es amoldarnos a este mundo. Yo recuerdo la historia de mi pastor. Contó una vez que estaba de paseo con su familia, estaba en las vacaciones y estaba en carretera y su tacómetro, el del carro, ¿cierto? El que indica la velocidad, ¿se llama tacómetro? Bueno, o velocímetro, bueno, no sé, ahí ustedes me corrigen. Ustedes me entendieron, ¿cierto? Sí, se me entiende. Estaba malo, así que él excedió la velocidad máxima en esa carretera. Por supuesto, por allí había un guarda, una policía de carreteras, ¿cierto? Y empezó a perseguirlo, cerró el carro y le dijo, mire señor, usted excedió el límite de velocidad. Él iba con toda su familia ahí, sus niños, su esposa, estaba en vacaciones y entonces el pastor lo miró y dijo, bueno, qué pena, es que no tengo el tacómetro dañado, ¿qué debo hacer? Y yo, no, pues fírmeme aquí el comparendo, es lo que... lo que debe hacer, ¿cierto? A no ser, le dijo el policía de tránsito, a no ser que pues miremos otra solución. Entonces el pastor lo miró, dijo, no, pues ¿a dónde hay que ir? ¿O qué? Dijo, no, yo le hablo de algunas razones que usted me puede dar, ¿cierto? Ustedes me están entendiendo, ¿cierto? Algunas razones, pueden ser miles de razones que usted me puede dar para que eso no pase. El pastor lo mira y cuenta, eso no lo contó ni siquiera el pastor, lo contó su esposa que estaba al lado. Usted sabe que uno puede decir muchas cosas, pero las esposas no nos dejan mentir, ¿cierto? Así que la esposa contó ese testimonio y él dijo, mire, yo le voy a firmar el comparendo, pero voy a colocar una nota al margen diciendo que usted me está pidiendo un soborno. El policía lo mira muy serio y dice, pues se pasó 5 kilómetros nomás, tranquilo, siga. Y él siguió su camino. Mire, lo que es vivir bajo la autoridad del reino, hace caso a las leyes, no se salta los procesos, no hace trampa. Por allí diría algún cristiano, no, es que no es soborno, es bendecir a un policía que está trabajando, ¿cierto? No vamos a bendecir a nadie. Se llama soborno. Así que de eso nos está hablando la palabra del Señor hoy. Ahora, la pregunta es, ¿qué le ha pasado a la humanidad? ¿Cómo es que todo parece estar al revés? Bueno, ya lo decía el versículo, todo está al revés porque Dios nos entregó la autoridad, pero nosotros devolvimos o perdimos legalmente esa autoridad. Por eso todo está tan al revés, por eso todo parece que no tuviera orden, parece que no tuviera dirección, parece que no tuviera sentido, porque la autoridad que nos fue conferida la hemos entregado en ese sentido. Por eso dice la palabra de Dios que estamos caminando de acuerdo al príncipe de este mundo con un espíritu de desobediencia. Ahora mire lo siguiente, recuerde que Lucifer, la estrella de la mañana, se volvió Satanás, el padre de la noche. Eso lo dice Ezequiel. Como alguien resplandeciente, luz de la mañana, se vuelve en el padre de la noche, porque su espíritu fue un espíritu de rebeldía. Usted y yo perdemos legalmente la autoridad real cuando andamos de manera rebelde con el Señor. Cuando andamos a nuestro arbitrio, a lo que nosotros pensamos que son las cosas. Bueno, la Biblia es muy bonita, muy lindo todo, pero yo camino como yo quiera. Yo pienso como yo quiera. Yo hablo como yo quiera. Así que andamos en desobediencia y rebeldía todo el tiempo. Y no me confundan eso con religión. Pues yo le he dicho a mis estudiantes, una cosa es la religión, otra cosa es la Biblia, otra cosa es Dios, otra cosa es la iglesia. Eso está interrelacionado, por supuesto.
Pero aquí no estamos hablando de normas religiosas, no, estamos hablando de obediencia a la palabra de Dios. Y es que cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios, como caminamos bajo autoridad, tenemos autoridad. Sobre todo principado, sobre toda potestad, pero también para los que dicen, eso está muy elevado por allá. Bueno, sobre toda situación. Porque el enemigo a veces quiere como aplastarnos, ¿cierto? Pues parece como la situación de Job. Vamos a mirar el tema de la salud, vamos a menoscabarlo. Donde más nos duele, las finanzas, vamos a que hablen mal de esa persona. Donde más nos duele. Y entonces se vuelve, entre comillas, fácil renegar de Dios. Pero no solamente renegar con nuestra forma de ser, andando en rebeldía, con un espíritu de rebeldía. Y allí no hay autoridad en ese sentido. Y fíjense ustedes, recuerden lo que dije hace algunos minutos, la autoridad se deriva del poder, ¿cierto? Del poder. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en esclavos del pecado. Y nosotros tenemos esa herencia. Cuando usted y yo pecamos, nos convertimos en esclavos. Y usted dirá, todavía no entiendo. Es que un esclavo hace lo que su amo le dice que debe hacer. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo, así no le guste, así no le parezca, hace lo que el amo le dice que debe hacer. Entonces, usted tiene, dice la Biblia, bueno, servirás a un señor, porque uno puede tener dos señores, pero a uno solo vas a servir. Uno dirá, no, yo estoy claro con mi señor, yo sé qué debo hacer, pero eso a veces no es tan claro. A veces nos confundimos en el camino y entonces hacemos siendo caso del otro señor, siendo esclavo del otro señor, y ya vamos a hablar en profundidad de eso, y no haciendo caso de Dios. ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos esclaviza? Y usted puede pensar esta mañana, ¿soy esclavo de cuál pecado? Porque hay pecados que nos atan mucho más que los otros. Y algunos han querido salir de allí, pero ha sido muy difícil. Así que un esclavo tampoco tiene voz, tampoco tiene voto. Y en ese sentido le toca sí o sí hacer lo que su amo le dijo que hiciera. Y hablando de que fue perdida, es decir, la autoridad que por gracia le fue concedida fue legalmente perdida. Imagínense que usted le regalen algo, no porque se lo merezca, sino por amor, se lo regalen. Y venga el juez y le diga, bueno, legalmente le voy a quitar eso, usted ya lo perdió por mal administrador, por lo que sea, pero ¿cómo así si eso me lo regalaron? Sí, pero legalmente se lo vamos a quitar. Mire lo que dice Lucas 4:6, dice así. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Está hablando de las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Y me llamó la atención este versículo 6, porque Jesús no contradijo al diablo. Jesús no le dijo, mire, usted está errado. No le dijo eso. Porque Jesús sabía que Satanás lo que le estaba diciendo era cierto. Se lo voy a repetir el versículo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Toda potestad me ha sido entregada. Y yo me preguntaba, ¿y en qué momento le entregaron la potestad a Satanás? Bueno, se la entregó a Adán legalmente, le dijo, ahora el dominio, el señorío de todas las cosas te pertenece a ti. Por eso Satanás entonces
ahora es Señor, como dice la palabra, de todas las cosas. Todo le fue otorgado. Por eso le dice a Jesús, de rodillas me adorarás. Ahí es donde Jesús dice, no, 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 aunque lo otro tiene razón, pero no me voy a arrodillar. Entonces, ¿cuál es la mala noticia esta mañana? Que la autoridad que fue otorgada por gracia, ese reino fue legalmente perdido. Se entregó. Y es lo que usted y yo podemos hacer todos los días, entregar legalmente la autoridad. Por eso uno ve a algunos cristianos derrotados, con cara de derrotados. Ahorita los vieron con cara de reyes. Espero que no tengamos cara de derrotados esta mañana, pero no sabemos. Porque a veces hay situaciones que tratan de sacarnos de la posición que tenemos, la posición de reyes y sacerdotes. Y esa posición es una posición de autoridad. Entonces, a veces hay cristianos que mantienen de derrota en derrota, en derrota, en derrota, y uno dice, bueno, no, pues es que la tentación me pudo, no, pero es que esta situación me tiene como muy triste, no, pues es que me pasa de mal en peor, no, es que no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con esta circunstancia, y mantienen derrotados, han perdido la autoridad. Es como si viéramos al presidente de una nación grande, desarrollada, diciendo, viéndolo triste, ¿cierto? Con cara derrotado. Y, bueno, ¿y qué te pasó? No, pues es que no tengo como dinero para mandar las tropas a cierto lugar. ¿Cómo así? Si la nación tiene dinero. No está en la posición. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Pero ahora, no quiero dejarlos con malas noticias, ¿cierto? Porque la buena noticia es que Jesús aparece en el escenario. Aquí Adán la perdió legalmente. Ahora se necesitaba recobrar legalmente. Mire lo que dice el tercer punto. Fue recuperada legalmente por Cristo y dada a la iglesia. Muchas veces me han hecho esta pregunta en clase del instituto, en clase de la iglesia, en clase de la escuela. Bueno, pastor, ¿por qué no es más sencillo que Dios derrote a Satanás, lo desaparezca y el mal se va? Eso sería lo más sencillo, ¿cierto? No, eso no sería, o sea, Dios tiene el poder para hacer eso. Claro que tiene el poder. ¿No sería muy sencillo y muy rápido? Claro que sí. Pero es que en el reino de los cielos todo se mueve por legalidad. Entonces lo que legalmente fue perdido, legalmente debe ser recuperado. Porque mire esto, aunque Dios pudiera hacer eso, Él no se puede burlar, Dios mismo, de su justicia y su ley. Es una ley puesta por el Señor, es una justicia dada por Él. Entendiendo la justicia, Dios entonces tiene que empezar a través de un plan a recuperar legalmente lo que se perdió. Así que dice la Biblia que esa autoridad se perdió por un hombre. Ahora necesita ser recuperada también por un hombre. Es decir, cuando Cristo recupera la legalidad del reino, la recupera a través de Jesús. Era la única forma. Pero ¿cómo así? Explíqueme eso. Todos sabemos que Jesús nació virginalmente. Fue concebido bajo la gracia del Espíritu Santo. Desde ese momento, que a eso le llamamos Navidad, esa es la verdadera Navidad, ¿cierto? Desde ese momento es que Satanás dice, esta pelea la voy a perder. Porque aunque se perdió el programa de Dios en un hombre como Adán, ahora nace un hombre con unas características diferentes. No es concebido de hombre y mujer. Aunque está revestido de carne y de sangre como hombre y mujer, pero su concepción fue diferente. Y aunque Satanás trata de interrumpir ese programa, esa autoridad del reino, ahora lo que pasa de allí en adelante es que Jesús, sin pecado concebido y sin pecar ninguna vez en su vida, perfecto, santo, empieza a ganar esa autoridad
que fue legalmente otorgado. Y entonces vienen varias cosas para decir, ¿cierto? Por ejemplo, lo leíamos, Efesios 1:17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y mire, Jesús dejó el cielo para venir a la tierra a recuperar eso. Pero no solamente para Él y sacar pecho. Jesús dice: ¡guay! Vencí la muerte. No. Jesús dijo por allá en Mateo 28: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y ahora yo os doy toda autoridad a ustedes para que vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo es: ahora toda autoridad que se perdió, la recuperé y se la estoy dando a ustedes para que operen en autoridad. Hablando espiritualmente, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra quién, contra carne, contra sangre, sino contra qué, todo principado, potestades, ¿verdad? Miren lo curioso, con eso voy a ir cerrando. Adán perdió su propiedad en un hermoso jardín, pero Jesús venció a Satanás en el desierto. Es decir, yo sé que a veces nos excusamos porque decimos: no tenemos todo, la ambientación, las herramientas para ganar la batalla. No, es que si yo hubiera nacido en tal parte, no, es que si yo hubiera tenido esta familia, no, es que si yo tuviera una educación diferente, no, y muchas excusas. Pero Adán y Eva tuvieron el mejor entorno, el más perfecto de todos, y aún así pecaron. Y ahora Jesús en el desierto, sin nada, con hambre, en ayuno, vence a Satanás. Lo que nos quiere decir la Biblia es que no es la sociedad que nos corrompe, porque eso lo decía un filósofo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No se trata de sociedad, se trata de autoridad. La pregunta esta mañana para usted y para mí es: ¿en qué está fallando o en qué áreas te sientes más débil en cuanto a la autoridad de parte de Dios? Porque hay áreas que nos están ganando la batalla y que nosotros estamos concediendo esa autoridad, entregándola, diciendo: me rindo, como si no tuviéramos autoridad sobre esa problemática. Y lo que está diciendo aquí la Biblia es algo totalmente diferente. Y mire, sin ir más lejos, Adán tuvo unos recursos: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Cómo así que la palabra de Dios? Si no había Biblia. Claro, la palabra que Dios le hablaba. Y Jesús tuvo los mismos recursos: ungido por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Yo esta mañana quiero invitarle de manera sencilla, concreta, a que nos paremos en autoridad, a que reconozcamos esa autoridad y más que reconozcamos autoridad, admitamos si la hemos perdido. Y pastor, ¿yo cómo sé que yo he perdido esa autoridad? Si este es un tema medio nuevo para mí. Bueno, ¿cómo vives en derrota? Porque aquí hay una autoridad real. Ya está. Ahora, si usted, y quiero hablar esto con una parte de la congregación, si usted no ha recibido a Jesús como rey, por supuesto esa autoridad no la va a ejercer, no puede ejercerla. Lo primero que usted necesita esta mañana es decir: bueno, al rey de ese reino, primero lo invito a ser mi rey, señor y salvador de mi vida, para yo poder andar en autoridad. Y a los que ya hicieron esa decisión de fe de manera concreta, seria, pues invitarlos a retomar esa autoridad que se perdió. Porque se normalizó vivir en derrota. ¿Cómo es normalizar vivir en derrota?
No, pues me fue mal con esto. Bueno, pues de pronto es que Dios quiere. No, pues me fue de pronto regular con lo otro. Bueno, de pronto es que Dios quiere. Yo tenía unas estudiantes que me contaban unas historias que la verdad me dan ganas de llorar porque muy tristes, de situaciones familiares supremamente dolorosas, y al final terminaban con una frase que me dolía más. Decían, pues yo creo, profe, que de pronto eso es lo que Dios quería. Y yo, uf. Y estamos hablando de abusos sexuales, de violaciones, de cosas tremendas. Yo le decía, no, ven, hablemos, eso no es lo que Dios quiere para ti. Algunos piensan que hay que pasar todo un desierto y un sufrimiento para conocer la gloria. Eso se llaman procesos. Pero Dios no te quiere ver en la inmunda para que un día mires la gloria o estés en la gloria. Es probable que esta mañana usted y yo estemos viviendo situaciones de derrota porque perdimos de vista la autoridad del Rey y no estamos posicionados. Y este es un mensaje para todos, pero en principio, no digo en esencia, digo en principio para los papitos que nos acompañan hoy. Porque ustedes, papá, hacen una función fundamental, no solamente en el reino, en la sociedad, en la familia. Y tenemos muchos papás que perdieron de vista su posición. Y papá no es el que da dinero para todo, ¿cierto? No, yo pago todo y ¿a dónde quiere ir? Voy para todo. No, también los hijos necesitan esa autoridad. Yo hablaba con algunas estudiantes y me decían, profe, yo sueño con que mi papá me diga, no puedes salir. No puedes ir allá. Yo las miraba y le decía, no, pero ¿me estás hablando en serio? Me dice, sí. Yo le dije, ¿por qué? Porque parece que no les intereso. A todos me dicen que sí. Todo es, hágale, vaya, yo le compro. Entonces no hay como interés. Pero mire mi amiguita, su papá está pendiente, la recoge, la lleva. A veces le prohíbe, ella no le gusta, pero le prohíbe. Papitos, autoridad del reino. Su familia se lo va a agradecer, sus hijos se lo van a agradecer, esta sociedad se lo va a agradecer, la iglesia se lo va a agradecer. Y cierro con esto, la iglesia del Señor necesita ejercer autoridad. Dice que le fue entregado a la iglesia. Eso fue el versículo que leímos al principio. No me lo estoy diciendo yo. Le fue entregado a la iglesia. Eso se lo digo para aquellos que dicen, amo a Dios, pero a la iglesia no. Bueno, está contradiciendo bueno, está por allí, creo que es el último. Exacto, allí dice, al final, en la segunda columna dice, y lo dio a la iglesia. Pero vamos desde el punto, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio ¿a quién? A la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Eso, si usted, yo lo he dicho muchas veces, si usted rechaza a la iglesia, está rechazando a Jesús. Hay un símil que yo hago, no es el mismo, perdónenme el símil, pero eso es cuando uno de nosotros se casa con una mujer con hijos y le dice, mi amor, yo te amo y todo, pero a tus hijos no. ¿Será que esa mujer acepta? Bueno, hoy en día hay unas que sí, que pesar, ¿cierto? Pero normalmente no debería, ¿cierto? Porque ¿cómo así que la ama ella? O sea, que no la ama a ella entonces. Lo que está diciendo es que no la ama. Ese mensaje también es para las mujeres que tienen hijos hoy, que están solteritas, que dicen, no, yo ya no voy a encontrar el amor de mi vida. Sí lo van a encontrar. Sí lo van a encontrar. Claro que sí. Con hijos, porque va a llegar un hombre que les va a amar a usted y a sus hijos. Oye, vea, allí se reciba. Lo recibo, dicen por allá. Bueno, lo recibo. Listo, vamos a estar de pie, porque yo sé que el tiempo, pónganse de pie, vamos a orar esta mañana. Y vamos a decirle al Señor en esta oración, bueno Señor, yo admito que he perdido esa autoridad,
como hijo de Dios, como hijo del Rey. O sea que, concluyo con esto, si usted ha perdido esa autoridad, estamos caminando ilegalmente en el reino. Necesitamos empezar a andar, a caminar en legalidad, porque lo legal es que tengamos esa autoridad. Dice la Biblia que nada nos dañará, que no importa cualquier serpiente, cualquier veneno, cualquier cosa, es decir, nada nos dañará porque estamos en autoridad. Todo ese problema que le está agobiando a usted esta mañana, toda esa situación que lo tiene sin poder dormir, toda esa problemática que usted dice por dentro, wow, esto me está trayendo mucho dolor, usted se va a parar en autoridad hoy en oración y va a decir: no, yo no voy a volver a perder eso, no la voy a entregar, porque lo que hacemos es entregarla legalmente. No, hoy en oración usted va a decir: la reclamo para mí, la tengo para mí, y voy a caminar en santidad, en obediencia con el Señor, y voy a caminar bajo autoridad. El que camina bajo autoridad dice que le es entregado todo porque puede administrar todo. Eso le pasó a Adán. Así que si hay cosas que usted está perdiendo, es porque el Señor dice: tú no eres un siervo fiel, no te puedo dar más porque lo poquito que te di lo perdiste, lo administraste mal. Cierre sus ojos y vamos a orar entonces esta mañana. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos en el nombre de Jesús, Señor, de esa autoridad, Padre, que un día entregamos voluntariamente y legalmente, hoy nos paramos en la brecha, nos paramos en tu palabra y decimos: aquí estamos, Señor, para ejercer autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio del aire, del príncipe, Señor, de este mundo, Padre. No podrá arrebatarnos más lo que tú ya por herencia, legalmente y oficialmente nos entregaste un día, Señor. Hoy venimos recuperando, hoy venimos, Señor, restituyendo todo aquello que se perdió en el camino, Padre. Toda autoridad en la familia, toda autoridad en la iglesia, toda autoridad en las finanzas, Señor. Toda autoridad, Señor, que tiene que ver en la parte emocional, mental. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos paramos como tus hijos, hijos del Rey, Señor. Como dice tu palabra, como reyes y sacerdotes, a decirte: Padre, aquí estamos, Señor. Hoy queremos empezar a vivir el reino, no una religión, el reino, Señor. En el reino hay autoridad, en el reino hay legalidad, en el reino hay herencia, en el reino, Señor, hay dominio, en el reino hay señorío, Padre de la gloria. Esta mañana yo oro por todos los que están aquí, Señor, por todos, para que tú los bendigas, para que tú, Señor, entregues todo aquello que tienes, Señor, para ellos, desde tu palabra, de aquello, Señor, que le has entregado. Hoy, Señor, confesamos nuestra culpa, nuestra falla, y te decimos: tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a cantarle al Señor. ¡Vamos!